Mañana nuestra primera invitada será una experta en lo que está sucediendo con los eventos climáticos extremos y cómo estos afectan la seguridad alimentaria en nuestra región, en América Latina y el Caribe, y también, por supuesto, particularmente en nuestro país. Después de las varias advertencias que se ha hecho sobre cómo mejorar, cómo prepararnos primero, cómo preparar a los agricultores y cómo prepararnos en general para los cambios climáticos que nos van sorprendiendo, pero cómo podemos ir al mismo tiempo monitoreando su impacto en la salud y sobre todo en la alimentación de los niños, de los adultos y de los adultos mayores. Fernando, muy buenos días. Buenos días, Mávila. Buenos días a los que nos escuchan por radio, nos siguen por televisión y por redes sociales. Efectivamente tenemos con nosotros ya a una funcionaria de una de las agencias de la ONU más importantes, porque se dedica a algo que nos concierne absolutamente a todos, que es la alimentación. Y los datos que nos trae sin duda nos van a hacer reflexionar, pero aunque parezca una nota un poco más ligera, quizás es oportuno recordar que mañana se celebra el Día del Pisco Sour. Ajá. Que es una creación. ¿Cómo lo olvidé? No, no lo has olvidado, lo has reservado para celebrarlo mañana, que es una creación sobre la base de elementos peruanísimos, no solamente como el pisco, y menos nativos como el limón, aunque estamos asociados a ese tipo de limón extraordinario que nos permite, además del pisco sour, hacer el ceviche, ¿no? No todos los países del mundo tienen ese limón, de manera que desde ya queremos adelantar y recordar el mérito que le cabe en la iniciativa de esta proclamación de un Día Nacional de un producto alimentario que se bebe, ¿no? Como es el pisco sour, a nuestro compañero Raúl Vargas, que fue un gran defensor del pisco cuando habían debates sobre legitimidad del nombre y de la marca, dio en el clavo con un compuesto de pisco, como es el pisco sour, que tiene una enorme difusión y una tradición que va más allá de un siglo. Terminaremos el programa entonces con un pisco sour. Bueno, es un poco temprano, me parece. Yo sé, pero bueno, depende cuando hay ganas. De repente uno... Vamos de inmediato a nuestra primera entrevista, que como decíamos, está Mariana Escobar, ella es representante de la FAO en nuestro país y nos trae los resultados de este nuevo informe de Naciones Unidas que revela que el 74% de los países de América Latina y el Caribe tienen una alta exposición a los eventos climáticos extremos. Hemos sido testigos, las estaciones cambian, nos sorprenden, veranos más intensos o a veces más fríos de lo habitual. Lo mismo sucede en el invierno, a veces simplemente el invierno desaparece, pero ¿cómo esto afecta la seguridad alimentaria? Que es un término que hemos venido acuñando sobre todo a partir de las advertencias que se han hecho sobre la situación que se puede agravar en esta parte de la región y en nuestro país, por supuesto. Mariana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Mávila, Fernando. Buenos días. A ver, ¿cuáles podrían ser las conclusiones a destacar, las que cree usted sería más importante de poner en este momento de manifiesto de este nuevo informe de las Naciones Unidas? Sí, efectivamente, la conclusión más central es que el cambio climático y los fenómenos climáticos extremos afectan directamente la seguridad alimentaria global, hacen que la agricultura sea cada vez más compleja de llevar a término, genera pérdidas de alimentos o escasez de los mismos y eleva como consecuencia los precios de los alimentos. Y obviamente la incertidumbre es muy grande porque el cambio climático pues es un proceso que continuará avanzando, ya hemos llegado a un punto de inflexión, hay unos procesos que ya no tienen reversa. El 2024 fue el año más caluroso de la historia. Cierto, en el planeta. En el planeta, y obviamente el correlato son unos impactos tremendos sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. Puede haber nuevas pandemias, por ejemplo, puede haber, obviamente más efectos del cambio climático, los incendios forestales también tienen, claro. Yo hablaba, claro, de lo que es más evidente para el ciudadano de a pie, el cambio que hay en el clima, pero cuando traducimos este impacto al sector agrícola, estamos hablando, por ejemplo, de los incendios forestales, estamos hablando de sequías, estamos hablando de inundaciones, estamos
estamos hablando de tormentas que alteran el calendario habitual de quienes producen la mayor cantidad de alimentos que todos consumimos, que son los agricultores. Efectivamente, y obviamente el impacto mayor lo llevan los sectores más vulnerables, definitivamente, y los territorios más vulnerables al cambio climático. Y esto, la vulnerabilidad se expresa en las zonas rurales y en las zonas urbanas, ¿no? Entonces, en las ciudades, las personas más pobres, en la medida en que los alimentos se encarecen, pues hay una brecha de acceso a los alimentos saludables, y desde la oferta, la producción agrícola, los productores de la agricultura familiar pues son los más vulnerables. Sus medios de vida son muy frágiles, no tienen una buena capacidad de adaptación, los suelos se degradan continuamente, cada vez llueve menos o llueve demasiado, se pierden cosechas o simplemente no hay cosecha, en fin, o hay, por ejemplo, también un exceso de oferta. Fíjate lo que está ocurriendo, lo que está pasando con el mango, y entiendo que hay unas señales con el limón. Y la maracuyá. Y el maracuyá. Entonces, bueno, esto es así, ¿no? Ahora, hay algunos datos que el informe de la FAO aporta que son particularmente graves. 22.3% de los niños menores de 5 años en el mundo, en el año 22, han sufrido de malnutrición o sufren permanentemente. Ustedes han destacado un conjunto de países de América Latina y el Caribe, 20 sobre los 34 que hay en total, y particularmente expuestos a fenómenos extremos climáticos. Estamos hablando de calor, con las consecuencias de sequía, y frío, porque también hemos registrado no hace mucho en zonas de altura en el Perú la pérdida de ganado y de terrenos de cultivo como consecuencia de un frío muy intenso, de manera que no solamente es más calor, sino más frío también. ¿Cómo explica eso usted a los que tengan reservas sobre el análisis del calentamiento global? Y sabemos que hay un poderoso político que ha llegado al poder hace 2 semanas que forma parte de ellos. ¿Cómo explica que hay un calentamiento global cuando hay episodios de fríos extremos? Bueno, yo no soy una experta climática, No, ni sé mucho menos. Politóloga. Además, sí. Pero, a ver, no sabría dar la explicación precisa, pero el tema es que el cambio climático sí genera extremos, cada vez más frío, y cuando hace calor, pero muy seguramente la tendencia general es al calentamiento, incluso en las zonas más frías, ¿no? Por ejemplo, los extremos planetarios, los polos, pues hay un proceso de pérdida de hielo a una velocidad alarmante. En la región andina, por ejemplo, en el Perú, el 61% de los glaciares, hay una pérdida del 61% de los glaciares. Y si bien puede haber eventos extremos de frío, de extremo frío, la tendencia general es a calentar. Mariana, ¿le parece si escuchamos a los anunciantes y volvemos con cuáles son las recomendaciones? ¿Qué hacer? ¿Dónde encender sobre todo las alertas? ¿Y qué impacto tiene realmente la inseguridad alimentaria? Porque, a ver, no es solamente pasar hambre, es dejar de crecer, dejar de desarrollar, sobre todo para los más pequeños, decía yo, para la población infantil. Vamos a ir a escuchar a los anunciantes y regresamos en Ampliación de Noticias. Son ya las 8:17. Estamos conversando con la politóloga Mariana Escobar, que es la directora de la oficina de la FAO, que es la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con motivo de la presentación de un informe respecto de la relación entre los eventos climáticos extremos y la inseguridad alimentaria. Y resulta que en nuestra región, la que compete al señor Escobar, hay 20 países particularmente expuestos y cuya población están pagando las consecuencias de una inseguridad alimentaria, es decir, de no tener garantías de comer y dar de comer lo necesario a los hijos como consecuencia del calentamiento global. Hay un punto, sin embargo, Mariana Escobar, que siempre llama la atención y que quisiera que usted nos explique, que es la coexistencia de la desnutrición y el sobrepeso, incluso obesidad. ¿Qué cosa es lo que se constata en este tema que sorprende? Ver a niños
con el vientre inflado o niños que tienen sobrepeso y que sin embargo están desnutridos o anémicos. Claro, digamos, el problema central es que como la dieta saludable, bueno, en general América Latina es el lugar más caro del mundo para acceder a una dieta saludable, cuesta más de $4 al día, 4.28. En el Perú, una dieta saludable por persona, por día, cuesta $4. ¿Por persona? Por persona, por día, $4. Está muy por encima del poder adquisitivo, por lo menos de 11 millones de personas en el Perú. Y cuando no hay recursos económicos, se procede o la única opción posible es el consumo de alimentos ultraprocesados. Bebidas azucaradas son más económicos, pero por supuesto generan sobrepeso, obesidad y son origen de otro tipo de enfermedades que en el largo plazo no solamente afectan la salud de las personas de manera considerable, sino que se convierten en una carga pública para los sistemas de salud. Para los sistemas de salud, claro que sí. Simplemente para terminar una palabra, porque me sorprende el dato de la diferencia entre niños y niñas. América Latina y el Caribe, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años vive con desnutrición crónica. ¿Correcto? 1 de cada 10 niños y niñas. Sí, es menores de 5 años, es decir, en el momento en que están justamente en pleno desarrollo. Así es. Sí, y bueno, aquí encontramos un porcentaje importante de niños y niñas de comunidades indígenas a lo largo y ancho de la región. En algunos puntos de las zonas rurales altoandinas se pueden encontrar en selva primordialmente niños que no tienen acceso prácticamente a comida, ¿no? Porque de nuevo los efectos del cambio climático, la pobreza estructural, claro, etcétera, etcétera, hacen que no puedan ni siquiera tener acceso a una dieta que energéticamente los tenga alertas. No estoy ni siquiera hablando de una dieta saludable, ¿no? Sino, sí, o por lo menos acceso a alimentos. Claro, que tengan para la subsistencia mínimamente. Muchas gracias, Mariana, por haber estado con nosotros con tan importante información y, bueno, estaremos siguiendo de cerca las investigaciones y el monitoreo que hace FAO. Muchísimas gracias. Sí, felicitaciones por el informe y por la alerta que nos transmite. Gracias.